En un solo día, Roma perdió más hombres que en cualquier batalla contra Aníbal, no a manos de un genio militar, sino por la simple envidia entre dos de sus propios generales. ¿Cómo pudo la República, conquistadora del Mediterráneo, ser llevada al abismo por la arrogancia de sus líderes, enfrentando una aniquilación que la obligaría a recurrir por última vez en su historia al sacrificio humano? Para comprender la magnitud de esta catástrofe, para entender cómo el orgullo de un solo hombre pudo pesar más que el destino de 80,000, debemos retroceder en el tiempo, a los años moribundos del siglo II antes de Cristo, cuando la primera sombra del norte comenzó a cernirse sobre una Roma demasiado confiada. 8 años antes de aquel día funesto, en el 113 a.C., la amenaza aún no tenía el rostro del Apocalipsis, sino el de una oportunidad. Era una nueva amenaza del norte, una marea humana de tribus llamadas cimbrios y teutones, que se derramaba hacia el sur desde las brumas de la península de Jutlandia. El cónsul Cneo Papirio Carbón marchó hacia ellos no con temor, sino con una avidez mal disimulada. Sus aliados, los tauriscos, habían solicitado ayuda, pues estos bárbaros errantes habían invadido sus tierras en Nórico. Pero en la mente de Carbón, la petición de ayuda era un pretexto. Era una oportunidad para la gloria, una ocasión para aplastar a un enemigo impresionante a las puertas de Roma y regresar cubierto de laureles, quizás incluso con el honor supremo de un triunfo. Con un ejército de unos 30,000 hombres, se sentía invencible, el maestro titiritero de un destino que él mismo escribiría con sangre bárbara. Mientras se acercaba a la ciudad de Noreia, sus ojos no buscaban una defensa, sino el mejor lugar para lanzar su emboscada. Estaba seguro de tener a los bárbaros a su merced, una masa ingenua lista para ser masacrada. La decepción debió de ser amarga cuando los embajadores de las tribus se presentaron ante él. Lejos de ser los salvajes beligerantes que esperaba, los cimbrios y teutones mostraron una actitud casi apologética. Conscientes de la formidable reputación militar de Roma, aseguraron al cónsul que no tenían malas intenciones y que abandonarían las tierras aliadas de inmediato. Carbón, ocultando su frustración tras una máscara de magnanimidad, aceptó su promesa. Incluso les proporcionó guías para que los acompañaran fuera de Nórico, un gesto de aparente buena voluntad. Pero era una farsa. Detrás de las sonrisas y los asentimientos, la traición ya había echado raíces en su mente. Había ordenado a los guías que llevaran a la horda por un camino específico, un desfiladero estrecho donde él, marchando por una ruta más corta, podría caer sobre ellos por sorpresa y aniquilarlos. Era un plan deshonroso, pero la gloria, pensaba, lavaría cualquier mancha. Sin embargo, Carbón subestimó a su enemigo. Los exploradores cimbrios, ágiles y silenciosos como fantasmas en el bosque, seguían cada uno de los movimientos de las legiones romanas. La noticia de la traición de Carbón llegó a los jefes tribales no como un rumor, sino como una certeza helada. La disculpa se convirtió en furia. La mesa estaba puesta, pero los invitados de honor serían los romanos. Cerca de Noreia, la trampa de Carbón se cerró sobre él mismo. De repente, el suelo comenzó a temblar, no por el paso de sus legiones, sino por el ritmo atronador de grandes tambores de guerra. Gritos de guerra guturales resonaron en la brisa fría mientras miles de guerreros cimbrios y teutones, altos, de ojos azules y enfurecidos por la traición, cargaban desde las colinas circundantes. Carbón y sus centuriones ladraron órdenes frenéticamente, intentando formar una línea de batalla a partir de una columna de marcha desorganizada. Fue inútil. Los bárbaros se estrellaron contra los legionarios sorprendidos con la fuerza de una avalancha. La matanza inicial duró apenas unos minutos. La esperanza de un triunfo se disolvió en un nudo de terror en el estómago de Carbón, mientras los gritos de sus hombres desgarraban el aire. De sus 30,000 hombres, solo unos 6,000 lograron escapar de la destrucción.
Su salvación no se debió a la habilidad romana, sino a la intervención fortuita de una violenta tormenta que detuvo la persecución y a la proximidad de bosques densos que permitieron su retirada. En algún lugar, acurrucado entre los árboles, empapado y humillado, se encontraba Cneo Papirio Carbón. Sus sueños de gloria estaban tan destrozados como su ejército. Regresó a Roma en desgracia, donde el pueblo interpretó su derrota no como un fracaso militar, sino como un justo castigo de los dioses por sus actos duplicados. La guerra cimbria había comenzado de verdad. Tras la debacle de Noreia, un gran alivio recorrió Roma cuando la tormenta del norte no se dirigió al sur, hacia Italia. Al igual que Aníbal después de Canas, los cimbrios y teutones no aprovecharon su ventaja, y en su lugar viraron hacia el oeste, desatando su furia sobre la Galia durante los años siguientes. Roma obtuvo un respiro precioso, pero la República tenía memoria corta y una arrogancia difícil de curar. En 109 a.C., el problema resurgió. El ejército bárbaro se encontraba ahora en las cercanías de la Galia Transalpina, una provincia romana, lo que exigía una respuesta firme. Esta respuesta llegó en la persona del cónsul Marco Junio Silano. Una vez más, como si el desastre de Noreia nunca hubiera ocurrido, el drama se repitió con una familiaridad trágica. Los líderes bárbaros enviaron emisarios, solicitando humildemente tierras para su pueblo a cambio de paz, e incluso ofreciendo luchar por Roma como mercenarios. Silano, altivo, envió a los embajadores al Senado, que, como era de esperar, rechazó la propuesta con desdén. Para los orgullosos senadores de la República tardía, un acuerdo así era un anatema, una admisión de debilidad impensable. El resultado fue una repetición espantosa de Noreia. Cuando las dos fuerzas se encontraron, el ejército de Silano fue aplastado, y aunque el propio comandante sobrevivió, fue procesado por el desastre. Milagrosamente para Roma, la decisión del enemigo de no invadir Italia también se repitió. La horda siguió su camino errante por la Galia, mientras una de sus tribus aliadas, los tigurinos, saqueaba la Galia Transalpina, provocando una revuelta local y exacerbando los problemas de Roma en la región. La paciencia de Roma se estaba agotando. En 107 a.C., la República envió a otro cónsul, Lucio Casio Longino, para restablecer el dominio romano al otro lado de los Alpes y enfrentarse a la amenaza de los tigurinos. Por un breve momento, pareció que la suerte de Roma había cambiado. Las legiones de Longino derrotaron a los bárbaros cerca de Tolosa, la actual Toulouse. Pero la victoria fue efímera, envenenada por uno de los pecados capitales de la época, la avaricia. Longino, en lugar de perseguir y aniquilar a los tigurinos desorganizados, se obsesionó con el botín capturado, retrasando su avance para asegurar los carros de bagajes llenos de tesoros. Este retraso fatal dio a los tigurinos el tiempo que necesitaban para reagruparse y prepararse. Reforzados y furiosos, los bárbaros tendieron una emboscada al ejército de Longino, en algún lugar del valle del Garona, cerca de la actual Burdeos. Esta vez, el comandante romano no escaparía. Longino murió luchando, una muerte de soldado que no pudo ocultar la humillación de una tercera derrota consecutiva. Para añadir sal a la herida colectiva, el legado superviviente, Cayo Popilio Laenas, fue rodeado y forzado a aceptar una rendición humillante, pasando a sus hombres bajo el yugo como símbolo de sumisión. 3 derrotas seguidas, 3 ejércitos consulares destrozados. Roma, la dueña del mundo, parecía impotente para proteger sus propias fronteras de estos fantasmas del norte. El anhelo de una victoria, de cualquier victoria, se convirtió en una obsesión nacional. Al año siguiente, en 106 a.C., el cónsul Quinto Servilio Cepión finalmente proporcionó ese éxito, aunque uno manchado por la sospecha. Cepión aplastó a la tribu rebelde de los Volcas y recapturó la ciudad de Tolosa.
Pero el verdadero premio no fue la ciudad en sí. En su interior, Cepión se apoderó de un tesoro legendario, el oro de Tolosa, una vasta fortuna que, según el historiador Orocio, ascendía a 100.000 libras de oro y 110.000 libras de plata. Cepión envió el tesoro hacia Masilia, pero en el camino, el oro desapareció convenientemente. Los dedos acusadores, naturalmente, apuntaron a Cepión, pero el inminente peligro militar relegó el robo a un segundo plano, al menos temporalmente. La amenaza del norte seguía siendo una sombra que se cernía sobre la República. En 105 a.C., Roma decidió poner fin al problema de una vez por todas. Se eligió a un nuevo cónsul, Cneo Malio Máximo, para liderar la expedición y destruir la alianza tribal. Sin embargo, la elección de Malio fue, en sí misma, una receta para el desastre. Malio era un novus homo, un hombre nuevo sin el pedigrí de una larga y distinguida ascendencia familiar. Ansioso por forjar su propia reputación militar, había logrado ser elegido para comandar el ejército consular. A su lado, como procónsul con su propio ejército, estaba el mismo Quinto Servilio Cepión del Oro de Tolosa. Cepión, un aristócrata de pura cepa, resentía profundamente el rango superior de Malio, considerándolo un insulto a su prestigioso linaje. Esta hostilidad venenosa entre los dos líderes romanos creó un frente desunido contra las tribus, que estaban decididamente unidas. El escenario para la peor catástrofe militar de la historia de la República estaba preparado, no por la fuerza del enemigo, sino por la soberbia y la envidia en el corazón del mando romano. Mientras el ejército bárbaro, una masa de quizás 300.000 guerreros, descendía por la orilla oriental del río Ródano, los romanos se preparaban para enfrentarlos con una fuerza formidable de unos 80.000 legionarios y 40.000 seguidores de campamento. Pero esta fuerza estaba fatalmente dividida. Cneo Malio Máximo, el cónsul, acampó en una posición, mientras que Quinto Servilio Cepión, el procónsul, estableció su campamento aparte, negándose a subordinarse a un hombre que consideraba su inferior social. Malio envió mensajes a Cepión, suplicándole que combinaran sus fuerzas ante un enemigo tan abrumadoramente numeroso. Pero Cepión los rechazó con arrogancia, instando a Malio a ocuparse de sus propios asuntos. La hostilidad comenzó mal para los romanos, incluso antes de que los ejércitos principales se enfrentaran. Malio había enviado una pequeña fuerza de exploración bajo el mando de su legado, Marco Aurelio Escauro, para reconocer la posición del enemigo. Pero Escauro fue detectado. Superado en número por los cimbrios, su fuerza fue aniquilada, y el propio Escauro fue capturado y llevado ante el rey cimbrio, Boyorix. Incluso en cautiverio, Escauro mostró una dignidad desafiante. Cuando Boyorix le exigió que cooperara y ayudara a las tribus contra sus compatriotas, Escauro se negó rotundamente, incapaz de soportar la idea de haber sobrevivido mientras sus hombres morían. Poco después, fue ejecutado. La noticia de este primer derramamiento de sangre debió de aumentar la tensión en los campamentos romanos, pero no hizo nada para sanar la brecha entre sus comandantes. La división en el liderazgo romano era un espectáculo desconcertante para los líderes tribales. Boyorix y sus aliados solo podían observar con una mezcla de confusión y deleite cómo los romanos presentaban un frente fracturado. La situación se agravó por los errores tácticos. Malio había cometido un error fatal al colocar su campamento con la espalda contra el río Ródano, eliminando cualquier posible vía de retirada. Además, la disciplina en su campamento era laxa, y la moral de los hombres se resentía por la evidente discordia en la cima. Los propios hombres de Cepión, sintiendo el peligro, instaron a su comandante a reunirse con su odiado rival. La conferencia finalmente tuvo lugar, pero fue un desastre. Los dos hombres intercambiaron insultos y se separaron en peores términos que antes, con Cepión
negándose rotundamente a participar en cualquier plan de ataque conjunto. Sin embargo, Cepión, movido por el miedo a que Malio pudiera lograr una victoria sin él y reclamar toda la gloria, cruzó el río y acampó más cerca del enemigo, una proximidad física que no hizo más que subrayar la distancia emocional y estratégica entre ellos. El clavo final en el ataúd de la coordinación romana llegó con la aparición de los emisarios tribales. Fieles a su costumbre, Boiorix y los otros reyes buscaron primero un acuerdo pacífico, pero envalentonados por sus victorias pasadas, sus demandas habían aumentado. Exigieron que Malio, como oficial superior, les concediera tierras libres y grano. Malio, por supuesto, rechazó cualquier acuerdo, considerándolo una admisión de debilidad antinatural para un romano. Sin embargo, el mero hecho de que los bárbaros hubieran enviado a sus representantes a negociar con Malio, reconociendo su rango superior, provocó una ira envidiosa en Cepión. El procónsul declaró furiosamente que, de haber sido él, habría ordenado ejecutar a los enviados. Cegado por el orgullo herido y la determinación de no permitir que un hombre nuevo se llevara el crédito de neutralizar la amenaza bárbara, Cepión tomó una decisión que sellaría el destino de todos. Movió sus fuerzas para atacar primero, en solitario. Al ser rechazados una vez más, Boiorix y los demás reyes no tuvieron más opción. Ordenaron a su vasto ejército que cayera sobre los soldados romanos divididos y enfrentados entre sí. Los detalles específicos de la batalla son escasos, perdidos en el torbellino de la carnicería. Pero el primer ejército en sentir la ira de la horda bárbara fue sin duda el de Cepión. Podemos imaginar a sus legionarios, confiados en su disciplina y en la superioridad de la formación romana, esperando con arrogancia las cargas salvajes que se avecinaban. Lo que vino a continuación no fue una carga, sino un tsunami. No era una línea ordenada de guerreros, sino una ola humana de bárbaros frenéticos, impulsados por la furia, cada hombre, en promedio, de mayor estatura y corpulencia que un legionario. El suelo temblaba con el ritmo abrumador de los grandes tambores cimbrios, estirados sobre los costados de sus carros, un sonido infernal que sacudía la confianza de los hombres de Cepión. Sus aullidos en lenguas extrañas, mezclados con sus gritos de guerra, perforaban los oídos y helaban la sangre. Su velocidad debió de ser impactante, una táctica notable de los hombres de las tribus que, combinada con su superioridad numérica, resultaba devastadora. Las primeras oleadas pudieron haber sido contenidas a duras penas, pero la presión era implacable. Sabemos que los legionarios de Cepión fueron destrozados y puestos en fuga. Es probable que sus filas fueran flanqueadas o simplemente se desintegraran bajo el peso puro del asalto. Lo que quedaba del ejército de Cepión no fue una retirada ordenada, sino una huida desesperada. Los supervivientes aterrorizados corrieron hacia las filas del ejército de Malio, que se había desplegado fuera de su campamento para observar, o quizás para intervenir. La visión de los restos del ejército de Cepión, huyendo en pánico, infectó rápidamente a los hombres de Malio, cuya disciplina ya era precaria. El terror es contagioso, y los cimbrios y sus aliados, enardecidos por su primera victoria, no estaban muy lejos, cayendo sobre los soldados de Malio como lobos, sobre un rebaño disperso. Con solo la mitad de las fuerzas romanas totales restantes, los hombres de Malio fueron fácilmente abrumados. Quizás añadiendo a este horror general estaba la novedosa amenaza de las mujeres cimbrias. A diferencia de las romanas, estas robustas mujeres acompañaban a sus hombres en la batalla, y en ocasiones, tomaban las armas y luchaban ellas mismas con una ferocidad que igualaba a la de los guerreros. Fue entonces cuando la mala posición de los ejércitos romanos completó el desastre. A medida que ambos ejércitos eran empujados hacia atrás, el río Ródano a sus espaldas se convirtió en una barrera mortal que impedía cualquier escape fácil. Enfrentados a la elección entre la furia del enemigo ante ellos o la muerte casi segura en las aguas turbulentas detrás,
muchos eligieron esta última. Las estimaciones varían, pero entre 60.000 y 80.000 soldados romanos fueron masacrados o se ahogaron ese día. La afirmación de Orocio de que solo 10 hombres escaparon de la calamidad es quizás una hipérbole grotesca, pero da una idea de la escala de la aniquilación. Lo que se sabe con certeza es que fue una derrota a la escala de Canas, y más tarde, de Teutoburgo, una herida profunda en la psique romana. La carnicería no se detuvo con los soldados. Los seguidores del campamento, que ascendían a unas 40.000 personas, también fueron masacrados, elevando aún más el número de muertos. Increíblemente, ambos comandantes responsables del desastre lograron sobrevivir. Malio escapó, aunque difícilmente ileso, ya que perdió a sus 2 hijos en la batalla, un precio personal devastador por la arrogancia de otro hombre. El orgulloso Cepión también se escabulló, desapareciendo en el caos. Entre los supervivientes de su ejército se encontraba uno de sus contubernales, un joven llamado Quinto Sertorio. Sertorio, quien más tarde forjaría su propio lugar en la historia romana como un firme enemigo del régimen de Sila, tuvo una escapada notable. Privado de su caballo y habiendo sufrido muchas heridas, se arrojó al traicionero Ródano. Luchando contra la poderosa corriente con su escudo y armadura, Sertorio sobrevivió al día, y más tarde se enorgullecería de sus cicatrices de batalla, la más visible de las cuales fue la pérdida de un ojo. Pero al otro lado del río, miles de romanos acorralados o moribundos no tuvieron tanta suerte. Lo que siguió a la batalla fue, para cualquier testigo romano que aún viviera, un espectáculo de horror surrealista. En lugar de saquear el campamento para su propio enriquecimiento, los bárbaros comenzaron a destruir sistemáticamente el botín. Vastas cantidades de oro y plata fueron arrojadas al río. La ropa fue rasgada, las armaduras destrozadas. Incluso los caballos fueron acorralados y ahogados en las aguas. Los legionarios capturados sufrieron destinos espantosos, colgados de los árboles, estrangulados donde yacían o apuñalados ritualmente. A la luz de su abrumadora victoria, para los cimbrios y sus aliados, todo esto era una ofrenda espeluznante a sus dioses, una consagración de la victoria a través de la destrucción total. Quizás lo más horrible de todo fue el destino reservado para unos pocos supervivientes particularmente desafortunados, seleccionados para un tratamiento especial por las sacerdotisas cimbrias. Vestidas de blanco y caminando descalzas por la escena ensangrentada, estas mujeres implacables coronaban a sus víctimas previstas antes de llevarlas para ser asesinadas ritualmente. Los más afortunados simplemente tendrían sus gargantas cortadas, su sangre recogida en un tambor de bronce, para que las sacerdotisas pudieran recibir un mensaje divino que transmitir a sus líderes. Los más desafortunados serían destripados o diseccionados, sus entrañas examinadas en busca de presagios para predecir los resultados militares futuros. La noticia del desastre de Araucio se extendió rápidamente a Roma, y una vasta ola de luto y pánico se apoderó de la ciudad. El miedo era tan profundo, la sensación de que los dioses los habían abandonado era tan palpable, que los romanos, a pesar de su aversión general a la práctica, recurrieron por última vez en su larga historia al sacrificio humano, enterrando vivos a 2 hombres y 2 mujeres galos y griegos en el foro Boario, en un intento desesperado por apaciguar a los poderes celestiales. A pesar de la magnitud de su última pérdida, y para el asombro y alivio de Roma, el ejército aliado no avanzó hacia Italia. En cambio, dividieron sus fuerzas. Los cimbrios giraron hacia el suroeste, cruzando los Pirineos para abrir un nuevo camino de destrucción a través de la península ibérica durante los siguientes 3 años. Los teutones permanecieron en el norte y oeste de la Galia, y la horda no se reuniría de nuevo hasta el 102 a.C. Roma había sido concedida una vez más un respiro, un tiempo precioso comprado con la sangre de 80.000 de sus hijos. Mientras tanto, aunque sobrevivieron al desastre,
Tanto Malio como Cepión serían procesados por su mala gestión de la batalla. Malio, además de perder a sus hijos, quedó efectivamente destrozado políticamente. El experimentado Publio Rutilio Rufo, el cónsul que había sido ignorado para la expedición, actuó en la práctica como único cónsul y lo hizo con decisión. Levantó una nueva fuerza para defender Roma y para acelerar su entrenamiento. Contrató a entrenadores de gladiadores para enseñar a las tropas novatas, una innovación práctica nacida de la desesperación. Aunque ahora sabemos que la amenaza inmediata a Roma no existía, esto estaba lejos de ser seguro para el conmocionado pueblo romano en ese momento. Rufo se tomó la amenaza muy en serio. Obligó a los jóvenes a jurar que no abandonarían Italia e incluso prohibió a cualquier hombre menor de 25 años embarcarse desde Italia, para que no eludieran su deber de defender la República. Aunque fue un día oscuro en la psique romana, Araucio fue el nadir del conflicto. La guerra de Jugurta en el sur había terminado, y el pueblo, desesperado por un salvador, se volvió hacia Cayo Mario, el vencedor de esa guerra, un veterano comandante militar que ahora estaba libre para dirigir toda su atención a esta amenaza bárbara mucho mayor. El escenario estaba listo. La era de los aristócratas arrogantes e incompetentes había terminado en un baño de sangre. Ahora comenzaría la era de Mario,